Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Diego Antonio Gómez Palafox y hoy veremos los 8 ejes principales para lograr crear una buena investigación. Sin más que decir, acompáñame. Empezaré por mencionar los 9 ejes, en orden. Estos son los siguientes: el eje nocional, el eje categorial, el eje de caracterización, el eje de ejemplificación, el eje de diferenciación, el eje de subdivisión o clasificación, el eje de vinculación y finalmente el eje de metodología. Empecemos. Con el objetivo de hacer el video más dinámico, todas las definiciones aparecerán por un periodo breve en pantalla para que puedas ponerle pausa y leerlas, para que te involucres un poco más en el proceso de aprendizaje. Yo solamente me limitaré a explicar un poco del tema. Empecemos por el eje nocional, que tiene que ver con la noción, y la noción tiene que ver con saber lo mínimo o lo elemental de algún tema. Vamos a hacer el ejemplo con un limón. Ok, hay que preguntarnos qué es lo que hace al limón un limón. Primeramente, ¿qué es lo elemental del limón? Yo diría que es su forma. Todos los limones son redondos o esféricos. Rara vez te vas a encontrar con un limón que sea cuadrado, si no es que nunca. Ahora avancemos con el eje categorial. Y pues bueno, las categorías están inmersas en todo el proceso de la investigación, ya que hay que darle un nombre a ciertas características o cualidades del objeto en cuestión que está siendo estudiado para poder saber en dónde clasificarlo o en dónde adjuntarlo con otros elementos parecidos o semejantes. Regresando al caso del limón, podemos categorizarlos por tamaño, por peso, por acidez y por color. Ya teniendo estas categorías sabríamos qué tipo de limón es y podríamos enmarcar un poco más el marco de proceso teórico para investigar. Ahora pasemos al eje de caracterización. En este punto se engloban herramientas, habilidades, disposición y experiencia previa, tanto del docente como del estudiante, para realizar investigaciones de calidad. Pues como bien se sabe, la práctica hace al maestro. Solo hasta la pregunta: ¿qué herramientas, conocimientos y recursos necesitarías para investigar a un limón? Ahora pasemos al eje de ejemplificación, que prácticamente es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo en el video con el limón, dándote un ejemplo para que pongas a prueba tus conocimientos previos. Eje de diferenciación. ¿A qué nos referimos con esto? Te lo voy a resumir en dos cosas. Uno, formación para la investigación es prácticamente ser formado para realizar investigación. Y investigación formativa es la investigación que te ayuda a formarte como profesional. La única diferencia es que una persona está orientada para crear investigaciones a futuro y la otra persona no está orientada para crear investigaciones. Eje de subdivisión o clasificación. ¿A qué nos referimos con subdivisión o clasificación? Muy fácil. No es lo mismo decir tengo un limón a tengo una manzana. Claro que comparten ciertas características como podría ser la forma, pero son diferentes en otras, como en el sabor. La suma de ciertas características nos va a dar una clasificación o una familia, que en este caso sería una manzana o un limón. Eje de vinculación. ¿Con qué otros conceptos importantes se relaciona? ¿Cuáles son sus contribuyentes? Regresando al ejemplo del limón. El limón es una fruta. ¿Por qué? Porque tiene semillas. El limón es una fruta que crece en árboles. Este árbol usualmente mide entre 3 a 5 metros y crece en las praderas. Entonces podemos decir que la vinculación del limón tiene que ver con las frutas, con los árboles, con las praderas y con cierto clima templado, que es en donde se da el limón. Y finalmente el último eje de metodología. ¿Cómo aplicar el concepto a través de un método? La investigación tiene como objetivo poder crear conocimiento y con ese conocimiento poder hacer predicciones, lo que significa que debemos ir más allá de la función puramente docente y curricular y asociar los procesos de manera que los estudiantes logren concebir acciones conjuntas de aprovechamiento de sus logros del aula. Recordemos que la investigación genera avance científico y el avance científico genera innovación y la innovación genera tiempos prósperos. No hay que dejar de investigar. Sin más que decir, me despido.